Buenos días, mi nombre es Odari Bolívar, soy alumna de la sección 1 de MB y yo les voy a hablar sobre los factores constitucionales y legales del salario mínimo de Venezuela. El salario mínimo es la cantidad mínima que se le paga a los trabajadores en determinado país a través de una ley establecida oficialmente a la hora de su periodo laboral, día, hora o mes. Los empleadores deben pagarle a sus trabajadores a la hora de realizar su trabajo. Cuando hablamos del salario mínimo, es importante indicar esencialmente los componentes para contabilizar a la hora de calcular las cuentas o en cuáles son los componentes bajo el cual se realizará el pago o cuál será el método de cálculo para el pago del salario a los trabajadores remunerados y si la tasa va con la tarifa del salario mensual. El salario mínimo representa básicamente el mercado laboral, el cual es utilizado por los gobiernos como macroeconomía política o herramienta social. El salario mínimo es el nivel más bajo de salario. Interviene la fijación del salario mínimo que corresponde a los trabajadores en virtud de su contrato laboral. El salario mínimo tiene tres elementos, los cuales son la remuneración del trabajo realizado por los trabajadores, el ingreso de los trabajadores y un costo de producción. Los gobiernos, al introducir política en el salario, básicamente buscan proteger el ingreso de los trabajadores. Con la introducción del salario mínimo basado en factores específicos de cada país como el coste de la vida, política de bienestar, condiciones del mercado laboral, el nivel de inflación, entre otros efectos de economía. Según la ley, el salario mínimo es la remuneración, provecho o ventaja evaluables en efectivo o cual sea su denominación o método de cálculo que corresponde al trabajador a la hora del préstamo de su servicio. Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente para llevar a su familia una vida digna, con la necesidad básica de costear sus necesidades. Dispone la Constitución. El salario mínimo interviene en otros elementos como pago de bonos, remuneraciones por sus labores, recargas por horas feriadas, entre otros elementos. El artículo 91 de la Constitución, al consagrar el derecho al salario, establece que todo trabajador necesita un salario digno para cubrir para sí y su familia sus necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Esa norma dispone de manera correlativa la obligación del Estado garantizar a los trabajadores el salario mínimo vital y a tal efecto prever la realización de ajuste salarial para mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Luego tenemos las ventajas y desventajas del salario mínimo. Una de las ventajas es que es una remuneración para los trabajadores. La estabilidad de esta modalidad salarial permite a los trabajadores mejorar su estilo de vida un poco. Este salario mínimo
busca incentivar un poquito la manera de que los trabajadores presten sus servicios. A la hora del salario mínimo demuestra que incluye una mejor eficiencia de los trabajadores y mejor productividad. En términos generales, uno de los salarios mínimos más elevados podrían tener una recuperación positiva en el poder adquisitivo de los trabajadores, con la que aumentaría su gasto, a su vez se estimularían demandas y el crecimiento económico. Esa sería una de las ventajas, ya que si incentivamos más a los trabajadores con un salario digno, sería un crecimiento de demanda hacia los trabajadores en las empresas y un crecimiento económico a la hora del mercado. Luego tenemos las desventajas. Una de las ventajas es que el hecho de que no se incentive a los trabajadores con una buena remuneración salarial o un incentivo económico puede llevar a que los trabajadores realicen sus actividades como una obligación y no como un compromiso con la empresa. Afecta también a la hora de costear sus necesidades a sí mismo o a su familia, ya que sin un salario digno puede llevar a la pobreza del pueblo, porque no van a tener cómo costear sus necesidades y las ventas del mercado van a disminuir, porque si los trabajadores no tienen un salario mínimo digno, ¿cómo pueden costear sus necesidades a la hora de comprar? Gracias, esto es todo.